Hola hermano, Dios te bendiga, ¿cómo estás? Llegamos al culto del domingo 31 de mayo del 2020. Una nueva prédica desde el hogar, desde la casa, desde la iglesia que el Señor nos puso como prioridad, la primera iglesia. Y bueno, estamos viviendo tiempos difíciles, todavía el cuco del COVID, del coronavirus está golpeando nuestras puertas. En nuestro país van avanzando las muertes, en el mundo también, y podemos ver cómo la miseria del hombre se está haciendo ver, está corriendo por las calles. Veía hoy el informativo en Estados Unidos cómo se mataba a una persona de color, cómo los policías mataban, tomaban el abuso de poder. Y estamos viendo la miseria humana. En este contexto a nosotros nos tiene también en cuarentena, confinados en nuestras casas. No tanto también porque la economía nos obliga a salir, las obligaciones nos obligan a salir, aquellos que tienen trabajo, que tenemos trabajo, que tenemos que salir y lo podemos hacer, lo hacemos. Desgraciadamente hay muchas personas que están sin trabajo y hay una situación económica difícil, no solamente en nuestro país, sino también en el mundo. En este contexto que nos vino de repente, nos cayó como un balde de agua fría. En una mañana nos despertamos y nos encontramos con esta pandemia. Lejos de callarse la iglesia, lejos de estar en silencio nuestro Dios, todo lo contrario, el pueblo de Dios se ha levantado en oración, en clamor, pidiéndole a Dios revelación a sus siervos, a sus profetas, a sus apóstoles en estos tiempos. Y bueno, como hombre de Dios, tenemos la necesidad de estar en una búsqueda continua con Él, de tener una palabra para la grey que el Señor nos dio para pastorear. Y bueno, lo estamos haciendo. Estamos teniendo un buen equipo de trabajo en la iglesia, donde de esta forma virtualmente nos estamos congregando todos los días ininterrumpidamente. Y llegamos al día domingo y compartimos la palabra, como si fuera un culto normal. Por eso le pedí al Señor que me diera una palabra para este día. Y este día tenemos que alegrarnos, tenemos que celebrar, primeramente porque es el día que nos dio el Señor, y segundo también porque hoy es Pentecostés. Pentecostés. Usted dirá, ¿qué es Pentecostés? Sí, tengo algún recuerdo por ahí de algunos eventos que hacemos comúnmente con el Consejo Pastoral de nuestra ciudad, y nos juntamos todos y tenemos una palabra especial, un culto especial a nuestro Dios. Pero verdaderamente muchos no saben, y bueno, vamos a tratar de clarificar un poquito, de dar algunos conceptos, pero muy por arriba para que no nos lleve mucho tiempo. Tenemos poco tiempo de filmación, esto no es fácil, y así que quiero ser por lo menos un poco ilustrativo para aquellos que no están muy al tanto de las palabras, ¿no es cierto?, de la historia. Pentecostés. ¿Qué es Pentecostés? Pentecostés es la fiesta que los judíos tenían y tienen. Usted sabe que los judíos tenían tres fiestas importantes. La fiesta de las Pascuas, la fiesta de Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos. Esas tres fiestas eran las más importantes, y todos los judíos varones que estaban lejos de Jerusalén, hasta 30 kilómetros alrededor, a la distancia, ellos tenían que venir año a año
a celebrar tanto las Pascuas como la fiesta de los tabernáculos y como también Pentecostés. Ahora en Pentecostés había una particularidad. Pentecostés era el fin de la cosecha anual y entonces ellos tenían que traer sus primicias al templo y venían de todos lados en caravana y en Jerusalén se hacía una fiesta tremenda. Venían de todos los lugares del pueblo alrededor, ¿no? de Jerusalén alrededor, de muchas culturas, de muchos países, venían todos a celebrar Pentecostés en Jerusalén. Eso era lo que representaba para los judíos. También representaba los 50 días que pasaron cuando Dios los saca de Egipto y les da la ley. Los lleva al desierto y les da la ley. Pasaron 50 días de las Pascuas, Pente significa 50 días de las Pascuas, y entonces ahí fue cuando Dios les dio la ley a Moisés y al pueblo hebreo que ahora se encontraba en el desierto. También Pentecostés se conoce como la fiesta de las 7 semanas y un día. 7 semanas, si usted saca la cuenta, 7 por 7 da 49, más un día son 50 días después de las Pascuas que ellos celebraban. Y como les dije, venían con sus primicias a Jerusalén. Ahora, nosotros como cristianos también celebramos Pentecostés, pero lo celebramos de otra manera. Para el cristiano, ¿qué tiene que ver Pentecostés? ¿Cuál es? ¿Por qué nos reunimos con el Consejo Pastoral? ¿Por qué nos reunimos con las demás iglesias, con muchas iglesias, o lo hacemos solo en nuestras iglesias locales? ¿Por qué? Porque Pentecostés fue el día donde descendió el Espíritu Santo. ¿Usted se acuerda que cuando Jesús ascendió a los cielos, le dijo a los apóstoles, a los discípulos, ustedes no se vayan, quédense aquí en Jerusalén, que yo les voy a enviar el Consolador. El Espíritu Santo va a descender. Y ellos se quedaron, dice la palabra en el libro de los Hechos 2, capítulo 2, dice que ellos estaban en Jerusalén y estaban todos en una posición, todos unánimes, unidos, esperando el día que llegue el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo llegó el mismísimo día del Pentecostés. Y entonces cuando uno lee, yo me hacía una pregunta y digo, Señor, ¿por qué tuviste que esperar 50 días a que el Espíritu Santo caiga, venga, descienda sobre los hombres? Y claro, Dios no va, Dios prepara un escenario siempre. Dios prepara un escenario importante para un acontecimiento importante. Pentecostés era un acontecimiento. Dice que Jerusalén estaba lleno de personas, no solamente judíos, sino de otras culturas, de otros países, de otras lenguas, de otras naciones. Estaban todos en Jerusalén. Y entonces era el momento propicio para el Señor, porque era algo que se iba a hacer bien visible. El Espíritu Santo de Dios iba a descender ahora sobre toda carne, aquellos que creyeren en el Señor, aquellos que creyeren que Jesús era el Hijo de Dios y se entregaban sus corazones, eran llenos del Espíritu Santo. Y la iglesia empezó a funcionar con esa llenura del Espíritu Santo, dice el libro de los Hechos. Y dice que en un momento dado estaban no lo vamos a leer ahora, dice que en un momento dado estaban los discípulos juntos, unánimes, y se escucha un estruendo, un ruido, y un viento recio, dice como un viento recio que vino sobre ese lugar. Y dice que ellos empezaron a hablar
empezaron a hablar en otras lenguas. Y todos los que estaban alrededor, que escucharon el viento, que vieron ese mover, que escucharon ese estruendo, se acercaron al lugar y vieron a los discípulos hablar en otras lenguas. Y nadie sabía qué clase de lengua era, pero todos entendían lo que hablaban. Porque dice que hablaban en lenguas naturales de ellos, en lenguas de los países donde ellos habían nacido. Cada uno escuchaba en su idioma lo que los discípulos hablaban. Tremendo, tremendo. El día de Pentecostés es el día cuando el Señor eligió para descender, para que descienda el Espíritu de Dios sobre esos hombres. El mismo Espíritu que estaba en Elías, el mismo Espíritu que Eliseo le pidió a Elías: yo quiero una doble porción de tu Espíritu en mi vida. Ese mismo Espíritu que había caído en aquellos profetas, había descendido en aquellos profetas, en aquellos grandes hombres de Dios, líderes de Dios, hoy estaba derramado a toda carne, a todo aquel que aceptara el llamado que Jesús les estaba haciendo. A la iglesia primitiva. La iglesia primitiva empezó a moverse con ese empoderamiento de parte de Dios, del Espíritu Santo. De otra manera no lo podía haber hecho. De otra manera no lo podía haber hecho. Y entonces Dios preparó el escenario. Dios preparó un escenario donde hubiese mucha gente, donde al menor ruido, al menor tumulto, la gente miraría todo en ese lugar, y en ese momento desciende el Espíritu Santo de Dios. Yo mire, hermano, estaba en la semana, estaba sacando cuenta y digo, bueno, ya es Pentecostés, vamos a hablar sobre el libro de los Hechos, que estaban todos unánimes, de pronto descendió el Espíritu como en un estruendo y un viento recio, y digo, Señor, ya esta es la palabra. Y el Espíritu Santo, anoche estuvimos de vuelta ahí medio a los tirones. Le digo, Señor, ya tengo la palabra, y el Señor me ponía otra palabra. Y yo digo, Señor, pero es Pentecostés, necesito hablar de Pentecostés. ¿Qué es Pentecostés para nosotros? Que, hermano, mire, Pentecostés para el cristiano tiene tanto simbolismo como para los judíos. Para los judíos fue cuando Dios le escribe la ley, lo saca de la esclavitud, pero para nosotros, los hijos de Dios, es que Dios mismo habita ahora en este simple vaso de barro, en esta simple persona. Dios se digna a través del Espíritu Santo gobernar nuestras vidas desde adentro. Ya no un hombre con el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios sobre su cabeza que descendía de tanto en tanto, no. Ahora tener al mismísimo Espíritu de Dios en nuestras almas, en nuestras vidas, incorporado en nuestro corazón. Tremendo. Digo, Señor, si esa no es la palabra, ¿qué palabra tú quieres que yo dé? Y el Espíritu Santo me decía anoche, y estuvimos peleando, pero estamos viviendo un tiempo difícil. Estamos viviendo un tiempo donde muchas personas están angustiadas. Y me mostraba el Espíritu Santo personas, aún que yo conozco y muchas que no conozco, que están hacinadas en sus casas y que están enfermándose mentalmente. Conozco muchas personas. Conozco muchas personas donde su fe está mermando, donde su esperanza está decayendo. Conozco muchas personas que eran personas valientes, vigorosas y hoy están atemorizadas.
con miedo. Conozco personas que no pueden ver un futuro, no creen que van a salir o que vamos a salir de esto. Y Dios lo sabe. Y es real. Y no solamente le pasa a pocas personas, son muchas las personas que están teniendo estos cuadros. Un cuadro de depresión, un cuadro que ya ni siquiera quieren salir a trabajar si es que lo tienen. Se está viviendo momentos difíciles en el mundo entero. Personas que no saben cómo van a continuar. Tener que salir con un barbijo y tener que venir y lavarnos y tener que no poder vivir una vida normal como la que llevábamos. Lleva a muchas personas a enfermarse mentalmente, que luego se traspasa a lo físico. Y entonces el Espíritu Santo me daba una palabra y me decía, yo quiero que vos hables de otra cosa, yo quiero que vos hables de lo que yo quiero hacer en ellos, en estas personas. Y le digo, pero Señor, si nosotros hablamos del Espíritu Santo, si yo hablo de la llenura del Espíritu Santo, y me dice, bueno, está todo bien. Y una vez más, me permitió conjugar lo que yo tenía en mi corazón, pero lo que Él quería para aquel que está escuchando y que está viendo este video. Quiero ir a un pasaje muy conocido que se encuentra, anótelo después, que se encuentra en el libro de Ezequiel. Y usted me dirá, Ezequiel 37, qué linda palabra, el valle de los huesos secos. Sí, lo vamos a leer. Eso es lo que el Señor ponía en mi corazón. Pero déjeme leer primeramente lo que mandaba esta mañana al grupo de oración. Y vamos a adelantarnos un poquito y quiero leer en Ezequiel capítulo 36, versículo 26. Dice así la palabra del Señor. Ezequiel era un profeta muy espiritual, que él tenía visiones constantemente, Dios le daba visiones a través del Espíritu. Es como que el libro de Ezequiel, cuando empiezo a interiorizarme más, es como que el libro de Ezequiel se acerca más al libro de los Hechos en el Nuevo Testamento. Porque el libro de los Hechos, si bien se escribió como título Hechos de los Apóstoles, verdaderamente se tendría que haber titulado Hechos del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo era el que marcaba los designios, el que marcaba los caminos, el que tomaba a las personas, el que liberaba a las personas. El Espíritu Santo hacía que los discípulos ahora pudieran andar de otra manera. Jesús mismo se lo dijo, recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Quería decir que no salgan, no hablen, no hagan nada a menos que el Espíritu Santo esté con ustedes. Y Ezequiel tenía una particularidad, hablaba mucho en el Espíritu. Entonces digo, wow, Señor, me parece que vamos a ir de la mano los dos con un pensamiento unificado. Me gusta. Y entonces leía Ezequiel capítulo 36, versículo 26, y dice así la palabra del Señor. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestras carnes el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardes mis preceptos, y los ponga por obra. Ezequiel estaba hablando a un pueblo que estaba, un remanente que había quedado en cautividad todavía. Aquellos que estaban purgando, si se quiere decir, de parte de Dios un tiempo por haber desobedecido a Dios.
Dios ya le estaba dando una palabra de consuelo. Y le decía, yo quiero cambiar ese corazón de piedra. Quiero que ustedes puedan abrir su corazón. Y en el momento que ustedes abran su corazón, yo les pondré un corazón de carne y pondré mi espíritu, mi palabra en su corazón. Y cuando me voy al libro de los Hechos, digo, wow, Señor, esos hombres habían escuchado de ti, habían visto milagros tuyos, pero no estaban preparados todavía porque algo les faltaba tu espíritu para poder salir, tu espíritu para poder amar, tu espíritu para poder ver lo bueno en las adversidades. Y me estaba gustando la palabra. Y si hay un capítulo que me gusta, como a muchos de ustedes, en el libro de Ezequiel y en la Biblia, es el Valle de los Huesos Secos. Y no me voy a dejar de leerlo ahora en esta tarde y quiero sacar unos conceptos que el Señor traía a mi corazón. Dice, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová, en el espíritu de Dios. Me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y dile, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí yo hago entrar espíritu y vosotros viviréis. He aquí yo hago entrar espíritu y vosotros viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros. Y haré subir sobre vosotros carne. Y os cubriré de piel. Y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová, vuestro Dios. Profeticé pues como me fue mandado. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor. Y me acordaba, cuando leía temblor, cuando en el libro de los Hechos dice que se escuchó un temblor, un ruido y un viento recio, cuando el Espíritu Santo descendió sobre aquellos hombres. Dice, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y miré, y aquí tendones sobre ellos. Y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos. Pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, hijo de hombre. Y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos huesos muertos y vivirán. Y profeticé como me habían mandado. Y entró espíritu en ellos. Y vivieron. Y estuvieron sobre sus pies. Un ejército grande en extremo. Me imagino cómo habrá estado Ezequiel, mi hermano. Me imagino que Ezequiel, movido por el Espíritu, llevaba a ese lugar viendo esa gran cantidad de huesos en el valle. Y aquellos que hemos andado por ahí en los campos, a veces cazando y vemos esos huesos secos en medio del sol, de los caballos, de las vacas que mueren y quedan el esqueleto ahí. Yo, déjeme decirle que no creería, dudaría totalmente, y cuanto más un amontonamiento de huesos. Sin embargo, el Espíritu de Dios estaba sobre Ezequiel.
Y Ezequiel se animó a profetizarle a esos huesos secos que tomen vida. Y cuando Ezequiel suelta la palabra, el Espíritu empezó, dice que se escuchó como un temblor y empezó a dar vida a esos huesos. Y esos huesos se empezaron a unir hueso con hueso y empezaron a formar un cuerpo. Y ese cuerpo se empezó a revestir de tendones, de piel, a tomar forma, a ponerse en pie y a hacer un gran ejército. Por la palabra de Dios, por el Espíritu de Dios. No por la boca de Ezequiel. Pero Dios necesitaba un hombre que suelte la palabra, mandada por Él, y que el Espíritu que ahora estaba en Él lo vuelque a los demás. Cuando yo leía, digo, Señor, me parece que estoy leyendo el libro de los Hechos. Me parece que estoy viendo cuando los apóstoles empezaron a hablar y todos empezaban a convertir, cuando hablaban en otras lenguas y todos les entendían. Señor, ¿qué pasaba? El Espíritu estaba dando entendimiento. Porque el Espíritu de Dios hace dar entendimiento y hace revivir a los muertos, hace revivir a aquello que está seco, hace un espíritu de entendimiento, cambia. ¡Qué tremendo! Me imagino que Ezequiel habrá visto ese gran ejército y habrá dicho, Señor. Y entonces ahí le dijo el Señor. Y me dijo luego, dice Ezequiel, Hijo de hombre, estos huesos son la casa de Israel. Son aquellos que habían quedado en cautividad. Y aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho el Señor Jehová. He aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Qué tremendo, mi hermano. Porque yo le pedí al Señor una palabra para aquellas personas que hoy se encuentran desesperadas. Estoy tratando con personas, estoy ministrando personas, familias enteras, como muchas de las familias que tal vez no conocemos, que están pasando verdaderamente un cautiverio en sus casas, que sus mentes están bloqueadas, que están desesperanzados y que verdaderamente no encuentran una salida en este tiempo. Y es como que el Señor le dice a la iglesia, ahora ustedes tienen mi espíritu, profeticen, suelten palabra. La iglesia primitiva en el libro de los Hechos empezó a andar empoderado con el Espíritu de Dios. Dice que Juan y Pedro iban caminando al templo a la hora de la oración y encuentran a un cojo en la puerta, pidiéndole que les ayude económicamente. Y ellos le dijeron, no tenemos plata ni oro, pero lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Empoderados en el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo que hablaba Ezequiel, que permitía que los huesos secos se levanten. Hoy la iglesia tiene que estar empoderada con ese mismo espíritu. Hoy es Pentecostés. Hoy tenemos que celebrar que el Espíritu de Dios entró en nuestra vida y nos empoderó. ¿Podemos tener problemas? Sí, podemos tenerlo. ¿Podemos estar mal económicamente? Claro que podemos estarlo. Pero el Espíritu que está dentro nuestro
Tiene que terminar con el espíritu contrario que se está levantando en las personas en estos tiempos. Ese espíritu de temor que está ganando a muchos y que está contagiando aún dentro de la familia. Y tú puedes decir, yo estoy empoderado porque soy de la iglesia, porque soy predicador, porque tengo el Espíritu Santo de Dios, pero estoy buscando algún cojo para que me pida limosna y yo le diga, no tengo plata ni oro. No pasa por ahí. Tal vez no encuentre ningún cojo. Entonces estoy buscando a uno que se sienta seco de verdad y le suelte la palabra. Tal vez no lo encuentre. Tal vez tengas que empezar por ti mismo. Tal vez tengamos que empezar como iglesia por nosotros mismos. Por mirarnos y reconocer si el Espíritu de Dios nos está llenando y está cubriendo todos los vacíos, que no permita que entre ningún espíritu. Que no nos gane ningún espíritu de tristeza. Porque sí tenemos mucho alrededor si miramos. Pero primero empecemos por nosotros. Que no nos gane un espíritu de desesperación. Hermano, tenemos tantas personas que el enemigo las está confundiendo. Tenemos tantas familias que están confinadas, que ya están sin esperanza, que les ha ganado el temor, que se están enfermando en sus casas. Déjeme decirle que Cristo viene. Cristo viene. Pero no tiene que ser para a nosotros una alarma, una desesperación contraria, un temor. Cristo viene. No me preguntes si viene hoy, dentro de un año, de 10, de 20, de 100, no lo sé. Pero Él le dio el Espíritu a la iglesia. Él te dio el Espíritu a ti, para que tú puedas sobrellevar este momento, para que los demás se vuelquen a ti y tú puedas darle palabra, para que cuando vengan esos cojos de hueso seco, tú les des una palabra, les sueltes unas palabras y tengan una esperanza. Iglesia amada, este es el tiempo hermoso donde el Señor nos puso. ¿Te das cuenta lo que está sucediendo? ¿Te das cuenta que muchos quisieron ver este momento? ¿Te das cuenta que muchos, nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros antecesores, te das cuenta que han esperado, experimentaron el momento donde Dios se empieza a manifestar en todo el mundo? Ahora es un escenario donde los ojos están puestos en ti, donde los ojos están puestos en la iglesia, donde la iglesia tiene que empoderarse en este tiempo del derramamiento de la gracia del Espíritu Santo que está en estos momentos. ¿O no te das cuenta que está más que nunca? Pero no está para alimentarnos a nosotros y engordarnos y ensancharnos y empoderarnos, sino está para que nosotros lo volquemos y lo demos. ¿Cuánto hace que no mandás un mensaje abiertamente? Porque el Señor me sacó, porque el Señor hizo esto. Ten confianza. Hermano, el tiempo ha llegado. Pentecostés ha llegado. Y no es ese Pentecostés de darle las primicias al Señor económicamente. Ese es el Pentecostés de recibir la gracia de Dios. No es el Pentecostés judío, es el Pentecostés cristiano. No es para dar, es para recibir, pero para dar también. Es para recibir,
para dar. Ese es el Pentecostés que estamos viviendo hoy. Hermano, quiero decirte que para esta hora hemos llegado. Que el Señor nos ha traído en este momento para poder ser de bendición a esas personas que están necesitando. Yo te animo, mi hermano, a que tú puedas levantarte como esos huesos secos, a que empieces, que dejes subir tendones del Espíritu Santo por tu cuerpo, que tú dejes que la piel del Espíritu Santo se vaya formando en tu vida, que la mente de Cristo se vaya empoderando, te vaya ganando, para que tú puedas ser esa respuesta en estos tiempos. No permitas, mi hermano, mi hermana, que el desánimo te gane. No permitas que el desánimo gane a tu familia, gane en tu hogar. No le permitas al enemigo que entre en tu casa hoy, que se apodere de tu matrimonio, que toque tus hijos. No permitas que el enemigo haga un estrago en tu vida. Tal vez la estás pasando mal y me dirán, la estoy pasando mal económicamente. Yo te entiendo. Pero dice que nunca había un justo desamparado. Si hoy los cuervos te están dando una mano para salir adelante, tómalo, porque viene de parte de Dios. Tal vez tú no quieras y dices, el gobierno me está ayudando, tómalo, porque los gobiernos tienen que contemplar al pueblo. Y está en las instituciones de los países, de los pueblos, que los trabajadores tienen que tener trabajo, y si no lo tienen de algún lado, no te sientas mal. Seguí empoderándote. No importa si no te alimentas de la mejor manera como quisieras, pero te estás alimentando. Los grandes hombres de Dios también pasaron. Elías tuvo que pedirle una viuda. Elías tuvo que esperar que los cuervos se le antojase traer un poco de carne. Pero Dios ha permitido que pasemos por estos escenarios para que podamos darle a los demás lo que necesitan. Yo te animo, mi hermano. Te animo a que tomes Pentecostés, pero también tomes Ezequiel. Que tomes que el empoderamiento del Espíritu Santo ha llegado a tu vida. Y que tú puedes soltar palabra para aquellos que se sientan secos, para aquellos que se sientan deprimidos, para aquellos que se sientan abandonados. El Señor puso palabra en tu boca y Él respalda su palabra. Hermano, que el Señor te bendiga. Sigamos transitando este tiempo empoderado del Espíritu Santo, sabiendo que nunca el Señor deja huérfano a nadie. Y el Señor te ha puesto a ti, me ha puesto a mí en este tiempo para llevar adelante su palabra. Hermano, que el Señor te bendiga. Sigamos congregándonos de la manera que lo estamos haciendo. Mando un saludito a los hermanos de España. Mando un saludito a la hermana y a su hijito en Suiza, a Sandra. El Señor los bendiga. Mando un saludo a todos aquellos que nos ven, aquellos que se están arrimando a nuestra iglesia virtual en estos tiempos para recibir palabra, y decirle que el Señor nos levantará, el Señor nos sacará. Pero ten presente que Cristo viene. No te asustes, ponte feliz, ponte contento, prepárate, la novia se tiene que preparar.
Prepara tu vestido, prepara tu ropa, prepara tu ramo de flores, prepara lo mejor para el novio. Que el Señor te bendiga y nos vemos en la próxima reunión.